Inclusive las calles de aquí de San Pablo, esta calle que es hoy 16 de septiembre, antes era la calle Canacasco, así se mencionaba. La calle de Lerdo es Xaltipa. Bueno, yo me acuerdo porque yo viví en esas calles, Lerdo y en esta calle. Así son, y las otras calles también tienen su nombre, pero no recuerdo, la verdad. Por ejemplo, las colonias, ¿no? Caputitla. Caputitla. Es el nombre náhuatl. Sí, es el nombre de las colonias. Allá atrás había... Sí, como soy de otro pueblo, nada más una pregunta. En el pueblo se tiene registrado y pues viene que es de los ¿cómo se llama? De las pinturas rupestres, viene todas las fechas, bueno, las fechas de más o menos de cuando data ahí ¿cómo? En esto de prehistórico de el museo de prehispánico, sí. Ahí viene toda la información de Tlapacoya con relación a esa época. Entonces, sí, son datos muy importantes para la lucha, ¿no? Claro. Nada más con eso, porque pues por aquí, por ejemplo, tienen lo de los tamales, tienen lo de el pan, las ferias. Allá nada más hay 3 que cada año se hace, que es la de Semana Santa, los danzantes y hay temazcal. Pero pues tenemos las pirámides rupestres, las pinturas rupestres y las pirámides. Sí. Con eso basta, ¿no? Sí, bien, ahorita vamos a empezar. No sé si hay algo que crean que sea importante todavía en este apartado de platicar sobre la historia o lo que hace que ustedes sean un pueblo. Si hubiera algo que haya quedado fuera, si no, podemos empezar con la siguiente parte de esta plática, que es hablar sobre los derechos de los pueblos y relacionarlo con lo que hemos estado aquí. Aquí todavía se sigue llevando la tradición de realizar el cuadro de Semana Santa y a crucis, no sé si eso también es muy importante. Eso hacia dónde... Me habían comentado que ustedes hacen una peregrinación, ¿no? ¿Hacia dónde la hacen? Hacia Chalma, por ejemplo, la peregrinación hacia Chalma, a San Miguel de Milagro y San Juanito de los Lagos. Chilpancingo, ¿no? San Juanito de los Lagos también Son escuchado. 3 peregrinaciones que se tienen en el año. También, bueno, abundando un poquito en las tradiciones de San Pablo, Sí. hasta hace algunos años, podría decir 10 años, no estuve muchos años, pero hasta hace algunos años, a raíz de la división religiosa que se suscitó en el pueblo, que fue muy fuerte, muchas de las costumbres y de las tradiciones se perdieron, pero una de ellas, que data de no sé cuántos años atrás, era una danza muy tradicional que unía al pueblo, porque se buscaban a las personas para que representaban X personaje, y era la danza de los santiagueros. La danza de los santiagueros era pues precisamente una festividad prácticamente que se lleva a cabo en la iglesia, pero había gente que tenía el parlamento, o sea, todos los documentos para poder gestionar de una manera correcta, y buscaban a personas que quisieran representarla. Era una tradición, ¿por qué? Porque todo el mundo esperaba esa danza, ¿no? No, pues que ya va a ser la danza de los santiagueros. Estaba haciendo lo que estuvieran haciendo las personas. Yo recuerdo que salían, íbamos a la iglesia y nos poníamos a ver cómo eran mormones, como cristianos, ¿no? Y eran unas narraciones impresionantes, fueron muy impresionantes, me daba mucho miedo. Pero eso se perdió y hay gente que todavía tiene los documentos que datan de no sé cuántos años. Las personas que aquí son un poquito más grandes podrían decir que era algo muy representativo, que solo se llevaba en el pueblo, se llevaba a cabo acá y vienen gente de otros lugares a ver esa danza propia del pueblo. También es la danza de las pastorcitas, también todavía se lleva a cabo en las iglesias. Son niñas que bailan en una feria.
quisiera observar en la parte de las fiestas de casamiento. Las fiestas de los casamientos, por ejemplo, se tiene el baile del guajolote, ¿no? Una tradición muy bonita. Que bueno, todo lo que es engloba lo que es el casamiento, pues tiene desde, como decía Sandra, el pedimento. A mí me interesa mucho, bueno, también me gusta cuando hablaban de los enviados, ¿no? El enviado de la familia va y bueno, nombra a 2 personas o un grupo de personas para ir a invitar a el día de la fiesta a que vengan a comer, a que vengan a hacer... No, ir a pedir a la novia. Empiezan desde ir a pedir a la novia. Pues es una tradición muy bonita que el día del casamiento pues es también muy bonito. Empiezas desde el desayuno, ¿no? Bueno, si estamos en las festividades, también hay otra que es tradicional del pueblo, que es cuando se hace un bautizo, la fiesta de la guagualegua. Guagualegua. Ajá, exacto. Bueno, yo no sé realmente lo que significa, pero pues todo lo que se hace pues también como una limpia, ¿no? Una limpia antigua hacia la mujer que tuvo al bebé. La sientan, la hincan, en medio de un cuarto, la tapan con cobijas y lo que hacen es ir a recolectar pirul, se lo dan a los niños y le empiezan a decir, no recuerdo lo que se dice, levántate, ¿verdad? Levántate, le van limpiando. Van limpiando y le dicen levántate, levántate y van saliendo los niños. Por ejemplo, levántate Miguelito, que se va a llamar el niño, ¿no? Le empiezan a decir levántate Miguelito y levántate para supuestamente quitarle todos los malos espíritus. Dan vuelta a los niños con el pirul en mano y de repente ya abren las puertas y salen los niños corriendo a tirar del campo el pirul. Entonces supuestamente la mujer está limpia de todos esos malos espíritus y ya cuando regresan los niños, lo nos daban en ese entonces, pues mira, un pedacito de pulque, un pedacito de pulque, lo que participaste en la limpia de los espíritus. Y un tamal también. Un tamal. Con mole. Era la danza de la guagualegua. Todavía se hace, precisamente hace 8 días, no sé, 15 días, fui a una fiesta y se hizo la boda y se hizo el bautizo de la niña, hicieron todo esto. Yo considero que todas nuestras tradiciones, así como el Estado, hay como un hilo conductor, ¿no? Porque en todas están los tamales, el pulque, alguna representación de, no sé, una limpia, alguna tradición náhuatl, y es una mezcla como muy intercultural. Hay mucho de eso, ¿no? Los tamales, por ejemplo, tienen una importancia muy, muy grande porque finalmente hay muchos profesionistas que reconocen que salieron como profesionistas gracias a que sus papás venden tamales. Entonces le dieron un auge y a pesar de que son profesionistas, que es lo que mucho hemos debatido con personas con las que nos hemos reunido, es de que es un pueblo en la zona que tiene el 80% de su población dedicada a los tamales, pero de ahí, o sea, tiene por lo menos un profesionista que sabe justamente de los tamales. También se considera que es el pueblo que lleva el primer lugar de profesionistas de todos los pueblos, de los alrededores. Entonces, hay gente que todavía, a pesar de ser profesionista, no ha perdido ese arraigo de vender tamales. Y es parte también importante de su economía. Lo reconocen como tal y dicen, bueno, yo de aquí salí, afortunadamente lo dicen con mucho orgullo y dicen, bueno, mi familia me sacó con los tamales y los profesionistas de los tamales y lo retoman, o sea, no se ha perdido eso. Es un hilo muy importante que, gracias que está haciendo todo esto, porque nos damos cuenta de cómo nos vamos entrelazando, ¿no? Entre las festividades y las organizaciones. Sí, precisamente el objetivo es hacer ese reconocimiento colectivo, ¿no? Aprender todos de todos. Como les comenté, yo solo soy facilitador, pero aquí toda la experiencia y todos los conocimientos los han puesto ustedes, ¿no? No sé si todos habían, por ejemplo, escuchado el documento compañero, ¿no? Es un documento muy importante para la defensa de ustedes, de sus derechos y de su historia, ¿no? De su cultura, de su identidad. Entonces, vamos a entrar ahora al tema de... Después ya nada más son comentarios que yo también he escuchado, porque no hay
yo en lo personal no tengo manera de avalarlo. Según yo he escuchado que, en primer lugar, el canal que pasa aquí junto a Villas de las Niñas, según antes pasaba aquí en Ávila Camacho. Sí. ¿Sí? Incluso ahí donde está la gasera, todavía quedan los vestigios de lo que era un puente. ¿Sí? Ahora, según se dice que San Pablo Atlazalpan, originalmente hace muchos años, no sé cuántos años, porque ahorita el documento ya habla del nombre correcto, Atlazalpan. Entonces no sé a qué se refieran esos comentarios que me hicieron, que me comentaron, para hacer la redundancia, que originalmente era San Pablo Atlazolpan, y no sé si ya tenía el nombre de ser San Pablo, pero era Atlazolpan, según los comentarios que me han llegado a mí. Atlazolpan es una palabra compuesta y se refiere al lugar de basura, pero no es la basura que ahora generamos nosotros. Se referían a la basura de aquellos tiempos, a toda la hoja del maíz, todas las hojas de las milpas, que nosotros lo conocemos como tlazol. ¿Sí? Entonces tlazol y atlazolpan, como que hay cierta similitud, concordancia, ¿no? Que a eso se refería en lugar de basura, ¿no? Atlazolpan, quién sabe. También me han llegado comentarios que dicen que los habitantes de San Pablo, algunos de los primeros habitantes de San Pablo, habitaban en lo que ahora es Michoacán. Lomas de San Pablo. Santa Cruz, Lomas, toda esa parte de allá. ¿Sí? Nadie vivía del canal, que ese canal estaba aquí, nadie vivía de este lado. Ya después fue cambiando y empezaron algunas personas a vivir de este lado. Y ya después vivían unas personas de aquel lado y otras de acá. Bueno, pero no era la misma, perdón, discúlpame, sí. No era la misma cantidad de habitantes como hace 30 años que teníamos en San Pablo. Eran muy poquitos, era un caserío, una ranchería. Eran aldeas, así, en la época prehispánica. Casi, exactamente, sí. Eso es lo que se dice. Adelante. Bueno, hay otra versión que se dice que en tiempo de la conquista aquí de los españoles y de franceses que pasaron por esta parte y que habitaron allá en el pueblo de Ayuxingo, porque Ayuxingo es más viejo que San Pablo. Sí. La cuestión aquí se preguntarán por qué en Ayuxingo hay hombres y mujeres de ojos verdes, güeros, güeras, y en San Pablo no. La versión es que aquí cuando se vino la llegada de esas personas, San Pablo, sus mujeres y su gente se fueron a vivir a Lomas de San Pablo, por eso se llama Lomas de San Pablo. Cuando pasó eso, o cuando pasaron, el pueblo aquí estaba vacío, a nadie le encontraron, mujeres las escondieron en el cerro allá, y por eso aquí en San Pablo existen más morenitos que güeros. ¿Más originales? Originales, exactamente. Entonces, y Ayuxingo se dice que allá sí habitaron y allá se quedaron las familias, supuestamente las mujeres, por eso hay hombres güeros, mujeres güeras, gente de ojos verdes, azules, no sé. A veces no Es- podemos es- mencionar, pero en es- realidad yo creo que hubo más abusos allá. Bueno, sí, Digo, hay que ser pero realistas, ¿no? eso se dice, por eso allá se le puso Lomas de San Pablo, porque dice que habitaron como 6, 7 años allá y que de allá ya no querían bajar a vivir acá. Se sentían más seguras allá. Sí. Por decirlo de alguna Y posteriormente aquí ya, como se dice que no fueron 5, se dicen que fueron 7 familias que habitaron allá en esa colonia, o que hoy es día Lomas de San Pablo. Posteriormente ya bajaron aquí al pueblo, ¿sí? Y allá quedó vacío y aquí San Pablo pues, siguió creciendo. Pero esa es según la historia que a veces que se narra, Sí, de hecho, y que de hecho no hay Conforme a eso, tengo entendido que al parecer una memoria colectiva a través de los siglos. Porque tengo entendido que cuando llegó la revolución, obviamente aquí en San Pablo surgieron algunos bandidos que tenían conocimiento de las ruinas del viejo pueblo de San Pablo y arriba, y se escondían arriba para que no se encontraran los militares. O sea, ese conocimiento lo tenían ya desde siglos y había bueno, hoy en día por eso ahí había una participación de Sí, no, nosotros para hacer un video de aquí de la mina estuvimos investigando un poquito la historia de aquí de San Pablo. Entonces el primer registro que encontramos fue registros prehispánicos de que el pueblo de San Pablo pertenecía al Imperio Chalca, que estaba a la orilla del lago. Entonces ese puente que ahorita mencionaron era un embarcadero precisamente porque ahí
hasta ahí llegaba el lago de Chalco, que había separado Netzahualcóyotl, era de agua limpia, y ya de por ahí de Valle de Chalco hacia adelante era de agua salada, por eso ese territorio es más salitroso y aquí es pues muy bueno para la siembra, porque era un lago pero de agua dulce, ¿no? Eso fue como lo primero que encontramos. Y luego ya antes de la revolución se menciona que la hacienda de Axalco, que es precisamente donde están haciendo ahorita la mina, era muy importante, tanto agrícola, porque recolectaba toda la agricultura de aquí de la región. Tenía muchos ganados bovinos, de vacas, y tanto lo que había de siembra como de ganado se lo llevaban en tren hacia la Ciudad de México, ¿no? Y todavía pasa por ahí la vía del tren, ¿no? Entonces era muy importante la hacienda porque estaba situada a la orilla del lago y había comunicación por tren, lo cual le hacía que mucho comercio llegara y tuviera que pasar por aquí, por San Pablo, para después ir a dejar los predios por allá. Y pues la hacienda de Axalco, también hay un registro de un anarquista antes de la revolución, que es Julio Chávez, se me fue el nombre, pero hay un registro en el que asalta esa hacienda y el hijo del hacendado sale herido, y entonces queda como muy registrado en la historia eso, pero ellos lo único que querían eran los caballos, se roban los caballos para después ir a otras haciendas, y entonces se le reconoce como un precursor de la Revolución Mexicana, ¿no? Y ya en la Revolución, pues ya parte de los de aquí de San Pablo se unieron a los zapatistas, y hay incluso hay una foto muy famosa donde están fusilando a varios de aquí de San Pablo en esa hacienda, ¿no? Que es como muy famosa esa foto, ¿no? Y bueno, de ahí hay varias. Yo quería apuntar en otra cosa que si nos damos cuenta también lo que es el cultivo de maíz es fundamental aquí en la comunidad. Nosotros tenemos todavía, digamos, es parte de la identidad del maíz, y todo lo que conlleva lo que es el cultivo del maíz. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vivió mi papá, antes, cuando se cosechaba el maíz, agradecía a la tierra, por haberle dado el cultivo del maíz, y cada año que íbamos a recogerlo, siempre le decía que le agradecía por el cultivo y ojalá la pudiera ver el próximo año. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Y yo también he escuchado que antes el cultivo del maíz se recogía pero con cohetes, o sea, se agradecía, y aparte en el momento de traer la cosecha se venían echando cohetes y se llevaba a la casa y se hacía como la fiesta, pues, por haber recogido el maíz que había dado la tierra. Y otro aspecto también es el de los cuentos, ¿no? Los cuentos que existen también en la comunidad. Por ejemplo, yo veo de mi papá, me comentaba mucho del cuento de los graniceros. Los graniceros cuando llovía, ¿no? Y que para que no vinieran el granizo y dañara el cultivo, pues había una persona que tenía el don de desviarlo, ¿no? Con una varita o con una hojita, entonces los desviaba para que no dañaran la cosecha. Y otros cuentos, como por ejemplo el de la cueva encantada, ¿no? Las tres cuevas que nosotros conocemos. Mi papá me comentaba los cuentos de la cueva encantada, y el cerrito me comentaba del cerrito de la carne, ¿no? Ahí en los dos cerros. Entonces los cuentos de que ahí se escondían, en este caso, los bandidos de Río Frío, o los plateados. Entonces tenía como relación con lo que siempre cada año nos contaba, y nos emocionaba mucho que también sus papás se los contaron. Es una tradición oral en ese sentido. Y por último, las fotos también, las fotos que existen, por ejemplo, del fusilamiento, que es parte también de la identidad de
de la comunidad, el fusilamiento que se tiene, que se hubo aquí, y que fue muy famoso, los fusilamientos. Una de ¿La las... revolución? Sí, después de la revolución. De hecho, aquí en Chalco creo que hay un registro de la antigua que pasó aquí, e incluso de cuando estaban construyendo el nuevo, hay fotografías. Ya nada más para, ahorita qué bueno que mencionó lo del maíz, porque nos comentaba un arqueólogo que es Julio García, que él tenía registrado que aquí hay una variedad de maíz como muy resistente al frío, que tenía como una cubierta extra, que eso le ayudaba a que los fríos de aquí de la región dejaran, pues no sé, desarrollar el maíz, y le decían variedad Chalco a ese tipo de maíz. Entonces hay una especie muy nativa de aquí de San Pablo. Muy bien. Bueno, pues entonces con todo esto, ahorita vamos a regresar acá. ¿Sí? Veamos por último, a mí lo que me preocupa es que yo no sé buscar mucho en internet y tampoco tengo tiempo de ir al archivo a buscar, pero yo no sé, no conozco de un glifo que identifique a la Social, en la ejecución sobre un glifo. Glifo de casa. Se ha buscado, ¿no? Se ha buscado, y creo que, por ejemplo, en el comité octave, la verdad, tomamos uno que realmente no es exactamente, ahorita comentaba el arqueólogo, es mi hermano, Julio García, y yo le preguntaba específicamente cuando entró esta administración, queríamos, digamos, un glifo para que ya fuera la parte de la identidad de la comunidad, pero específicamente no es, el que tenemos ahorita nosotros no es exactamente de la comunidad. Creo que hay que hacer todavía un rastreo, un registro, una investigación más profunda para dar con ese, realmente el que tenga la identidad, y que bueno, pues creo que se pudiera retomar para poder tener. ¿Cómo se podría construir? Por ejemplo, la bandera purépecha, que es en Michoacán, los pueblos purépechas, que son varios colores, estrella. Realmente es una construcción reciente, ¿no? Se fue como en los años 70, 80 del siglo pasado, y la construyeron a partir de otros elementos identitarios que había en la cultura purépecha. Podrían ustedes también construir su propio símbolo de identidad tomando en cuenta pues, todo lo que hemos platicado. Entonces, pues vamos a seguir con la charla. Vamos ahora a platicar sobre los derechos. Esta forma en la que estamos haciendo esta sesión sobre derechos, considero que es un poco mejor que si yo les doy el catálogo de derechos, que ya están ahí, y luego ustedes tratan de identificarlos con los que ya pasa. Creo que es mejor que a partir de lo que ya ustedes saben que todo esto tiene una cierta importancia simbólica, cultural, histórica para ustedes, todo lo que hemos platicado hasta ahora. Y realmente los derechos se construyen a partir de muchas pláticas como estas. Hay dos instrumentos internacionales que recogen los derechos de los pueblos indígenas, que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Esos convenios y esas declaraciones, los tratados internacionales en materia de pueblos indígenas, surgieron a partir de muchas asambleas, de muchas reuniones en las que se les preguntó a los indígenas por qué era importante proteger ciertos aspectos. Y entonces todas esas discusiones y pláticas las condensaron en una serie de artículos. Los artículos realmente son como síntesis de argumentos que se han dialogado en muchos ámbitos. Entonces, aquí nosotros implícitamente lo que estamos haciendo ya estamos hablando propiamente de los derechos. Nada más tenemos que encontrar qué de lo que hemos dicho encuadra en algún artículo en particular. Entonces, eso es lo que vamos a estar como platicando. Y sobre todo es importante en el tema de los pueblos indígenas, porque hay muchos pueblos indígenas en el país en donde la palabra derecho dentro de su lengua ni siquiera existe como tal.
porque finalmente el derecho, la construcción que nosotros conocemos de lo que es el derecho, surge a partir del Estado, de una figura estatal. El Estado, el gobierno, lo que nosotros conocemos como el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senadores o el Congreso local, ellos son los encargados de crear las leyes. Y desde esa visión, pues quien crea las leyes son personas distintas a quienes están recibiendo esas normas. Ustedes tienen normas de convivencia aquí dentro de su comunidad, que ustedes, como mencionaron, o instituciones o autoridades tradicionales, que ustedes en sus asambleas deciden cómo funcionan, ¿no? Sus sistemas comunitarios de agua, ustedes deciden cuáles son las reglas en las que está funcionando. Y es la propia comunidad la que está participando. Pero cuando hablamos del derecho estatal, son otros órganos externos a la comunidad quienes están creando esas normas o esas leyes. Por eso en muchos pueblos indígenas la palabra derecho, como la conocemos así en general, simplemente no existe en su lengua, no la pueden expresar en su propio idioma, su propia lengua. Y cuando se les pregunta sobre qué es para ellos el derecho, pues para ellos el derecho es o imposición, o es violencia, ¿no? Es muy distinto. Si yo les preguntara a ustedes, para ustedes qué es el derecho y qué son las normas de su comunidad, yo creo que tendrían ustedes a lo mejor nociones distintas, ¿no? Y por eso lo estamos construyendo así, a partir de lo que pasa aquí, y luego lo tratamos de llevar hacia el derecho estatal, ¿no? Entonces aquí miren, lo que menciono en la presentación es que ese derecho, el derecho que surge del Estado, pues es un discurso que amenaza con la violencia. Entonces hay un código penal, por ejemplo, donde dice que si ustedes hacen una cierta acción, como no sé, robar, matar, etc., si ustedes lo hacen, existe esa amenaza de que los pueden meter a la cárcel, de que el Estado va a llegar por ustedes y los va a meter a la cárcel. Y eso está contenido en ciertos artículos de algunos códigos. Es texto. Finalmente el derecho es un lenguaje, es una forma de expresarnos, es texto. Está contenido como discurso propiamente. Entonces es un discurso que amenaza con la violencia y que está producido por algunos funcionarios, como les mencionaba, pero estos funcionarios muchas veces son externos a la comunidad, como el Congreso Estatal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que por lo general no es gente que conviva con ustedes, que esté asumiendo sus propias normas de la comunidad, son externos. Entonces ese es como el derecho del Estado.